Mi libro salió el año 78. Entonces, sorpresivamente, el año 79 me llamó alguien de la CIA, un tipo retirado de la CIA. ¿Adivinen quién? El mismo Chan Thomas. Él es el tipo que me llamó y lo hizo por dos razones. La primera era su campo. Ese era su proyecto en la CIA para llegar a una desinformación de lo que causó esta pesadilla cataclísmica. Ellos ya sabían que la causa principal era el Sol. Sin embargo, Thomas no menciona al Sol como la causa de la nova o el cataclismo en absoluto, y en ninguno de sus intentos o versiones. Y la otra razón es su nivel de seguridad. Le pusieron el conocimiento de que nuestro Sol produce novas, y esto debería ser considerado de alta confidencialidad. Entonces él me dijo que estaba retirado de la CIA. Estuvimos al teléfono entre 20 minutos y media hora. Me hizo todo tipo de preguntas, le di respuestas, y él quería saber cómo lo había descubierto, cómo pude encontrar la causa. Así que incluso él, el mismo Thomas, estaba admitiendo que yo tenía razón. Pero recuerden que él escribió este libro como desinformación. Ya analizando el contenido del libro, encontramos el mecanismo de la catástrofe. La historia de Adán y Eva, tanto en la versión del 63 y la del 93, básicamente hablan del desastre y comparé ambas. Tenía la versión del 63 y del 93. Fíjate que hay 30 años de diferencia. Tal vez ese fue el plazo de desclasificación, después de 30 años y finalmente lo desclasificaron. La gente piensa que quitaron cosas de la versión del 63 y esto no es verdad. De hecho, la versión del 93 añade muchas más cosas. Es más, un capítulo entero fue añadido. Así que termina mencionando terremotos y un diluvio. Lo que es interesante sobre el diluvio es que afirma que se desplaza hacia el este, lo que es cierto para la forma en que la Tierra gira. Ahora bien, si se detiene, va a ir hacia el este, y describe que Los Ángeles y San Francisco serán arrasados. Todo en la costa oeste será arrasado. Una fantástica pared de agua de mar se mueve a través de los continentes que está suponiendo que va a ser a 1000 millas por hora, porque eso es lo que la Tierra gira en el ecuador, pero no en la latitud. Creo que es 30 grados de latitud o 40 latitud donde está Los Ángeles y San Francisco. Es un poco más lento, pero tampoco se dio cuenta o no contó con que la elevación es una resistencia a la onda, y esto va a reducir la velocidad. Sin embargo, Thomas ignora eso totalmente. Menciona el viento, los volcanes y la actividad magmática. En la página 4 se habla de que América Central y del Sur recibirán el mismo impacto. Dice que los Andes no son lo suficientemente altos como para detener el Océano Pacífico. Todo el continente está enterrado por tierra fundida y fuego. No hay material volcánico enterrado bajo kilómetros cúbicos de mares catastróficamente violentos. Menciona la formación de una edad de hielo en menos de 4 horas. Eso es solo en una parte. Él no sabía acerca de la ley de Boyle, que trata de la capa de polvo. No sabía nada en absoluto de la capa de polvo. En la página 5 escribe acerca de Europa y África y América del Sur y África del Sur, que serán golpeados por terremotos y vientos. Escribe que los supervivientes se maravillan de que el sol permanezca quieto en el cielo. Hay unas 8 o 10 leyendas en todo el mundo que hablan de que el sol se detiene o sale por el oeste y se pone por el este. Cambia de dirección básicamente. La cuenca ártica deja su hogar polar, Siberia Oriental, China y Birmania sufren la misma aniquilación que Sudamérica. Viento, tierra, fuego, inundación, congelación. Luego, de forma repentina, viene una brusca caída de la temperatura. Una vez que nuestra Tierra gira así en sentido antihorario, cuando ésta se detenga, el océano va a seguir adelante. Lo que está diciendo Thomas es que para China toda esta subárea de alguna manera hace un giro y el agua se desplaza. De alguna manera el agua se mueve sobre China y Mongolia y el sudeste asiático, lo que no tiene ningún sentido. La física utilizada de Chan Thomas no tiene ningún sentido, pero eso no le importó porque recuerden que este libro fue escrito solo como desinformación para engañar a los incultos.
En el momento en que el eje de rotación, la Antártida y Groenlandia con sus capas de hielo ahora giran alrededor de la Tierra en la zona tórrida, yendo de un punto a otro y girando así, esto no tiene sentido alguno. Probablemente debería pedir disculpas a todos los geólogos y geofísicos que están viendo esto. Por favor, relájense. No quiero que algunos de mis mejores colegas o seguidores les dé una hernia de la risa. En la bahía de Bengala, justo al este, está ahora el Polo Norte. El Océano Pacífico se acaba de ir, justo al este de Perú, que ahora es el Polo Sur. Está hablando del eje de rotación. Groenlandia, la Antártida están ahora girando ecuatorialmente y encuentran sus capas de hielo disolviéndose locamente en el calor tropical. Esto no es así exactamente, porque cuando el Sol produce la nova, es tanta la humedad en la atmósfera superior que tendríamos suerte de ver el Sol incluso después de 20, 30 o 40 años, quién sabe. En menos de 25 años los casquetes polares han desaparecido y los océanos de todo el mundo suben más de 200 pies. Eso es una tontería total, no hay tanta agua en ambos casquetes polares para hacer eso. Y al mismo tiempo, cualquier persona con un coeficiente intelectual sobre 100 lo sabría. Si se está derritiendo aquí y de repente el Polo Sur y el Polo Norte serían el Ecuador, entonces de alguna manera el hielo se va a formar en la parte superior y en la parte inferior en algún otro lugar donde está el nuevo eje. Él deja eso fuera, lo ignora por completo. Me sorprende que la agencia no haya desechado esta cosa. Es tan ridículo que degrada a las propias agencias. ¿Cómo dejaron que esto llegara tan lejos? Jan Thomas aceptó como válida la teoría del desplazamiento de la corteza de Hapgood. Nueva York yace en el fondo del Atlántico, destrozada, derretida por el fuego de la Tierra. Lo dice Thomas, no yo. Él afirma que la capa de hielo de Groenlandia está creciendo. Esto no es verdad. Hace 30 años comenzó a derretirse y continúa derritiéndose, y la mayoría de los glaciares de todo el mundo se han estado derritiendo. Creo que mostré fotos de algunos de ellos y cómo se estaban derritiendo dramáticamente, y eso es solo debido a una cosa, nuestro Sol. Nuestro Sol está causando todo esto. Mientras la estructura eléctrica y magnética se mantenga dentro de la Tierra, las capas de hielo no pueden jalar el caparazón para dejarlas ir hacia el ecuador, y minimizamos nuestra rotación. La verdad es que la capa no está creciendo y se está derritiendo. También afirma que en este momento no sabemos por qué cada pocos miles de años, variando el calendario, las líneas de orden magnético y eléctrico en la capa fundida poco profunda se desorganizan o se desestabilizan. Las capas de hielo se desplazan unos 90 grados hacia la zona tórrida o zona intertropical, lo cual es pura, total y una completa tontería. Si eso fuera cierto, ¿cómo es que no lo hizo hace 12,000 o 36,000 años atrás? Y lo otro, los hombres mienten, las plantas no. Si fuera cierto que esto sucede todo el tiempo y de repente tienes este desplazamiento y América del Sur estaría ubicada en algún lugar de los polos, no habría plantas tropicales porque nunca tuvieron que evolucionar. El ADN nunca había tenido que evolucionar para hacer frente a climas fríos como las coníferas y los árboles de hoja perenne. Así es como sabes que todo esto está mal. Las plantas no mienten, ellos lo hacen. La idea de creer que diferentes áreas de la Tierra están en regiones polares en diferentes momentos no es cierto en absoluto. Jan también afirma que los océanos van hacia el este, lo cual es contradictorio. No puede ser que un vector vaya de los polos al ecuador y luego el eje del mundo se detenga y los océanos sigan yendo hacia el este. Simplemente no es posible, no tiene sentido. En la página 19 nos habla del desencadenante del suceso. Solo en la edición de 1993, porque se desclasificó, se le dio entonces permiso para publicar sobre el desastre, pocos años después de que él me había llamado. En la página 20 y 24 ambas versiones dan 32 frases de una línea de evidencia geológica sin dar referencias de ningún tipo. Te dice algo y luego no te da ninguna referencia. ¿Por qué hace esto? Esto te da la impresión de que se está inventando estas cosas sobre la marcha. ¿Recuerdan que les hablé de los 12,000 años y mi carta a Luis Álvarez sobre los ciclos de 12,000 años?
Bueno, este es el trabajo que hizo en el 63 antes de mi libro. Él dice que el comienzo de la edad de hielo fue hace 35.000 años. 3 veces 12.000 es 36.000. Cuando rehizo el libro en el 93 ya no lo señaló. Pone un signo de interrogación. Por lo visto no quiso acercarse o referirse demasiado al ciclo de 12.000 años. ¿Por qué razón? Capítulo 3. Jan Thomas también habla de la historia, intenta analizar las escrituras hebreas y crea múltiples teorías que son ficticias. Se basa en los glifos naga de la India y en glifos mayas para explicar querubines y otras afirmaciones del Génesis, y pierde totalmente la objetividad. Son interpretaciones ficticias y sin sentido. En el capítulo 4 nos habla sobre el evento cataclísmico. Como vemos, el globo terráqueo, aquí ese punto de 90 grados, menos 60 norte es el polo norte, no es el eje del polo. El eje del polo es 0 de longitud y 90 grados de latitud. Esa es la parte superior aquí. Estamos recorriendo una longitud que pasa por Inglaterra, así que está equivocado en eso. ¿Por qué lo hace? Thomas sostiene que había un enorme continente en el océano Atlántico que se extendía desde Inglaterra a través del Atlántico hasta las Bahamas. Pero, ¿conoce la profundidad de esa parte del océano? Tiene de 2 a 3 millas de profundidad. La dorsal atlántica pasa por allí. Ningún continente vivió o existió allí otra vez. Thomas está inventando cosas. En la página 44 habla de que la cuenca amazónica era una ensenada y que las leyendas marinas lo llamaban el mar de Sórax. Ese término es de desconocida procedencia. Thomas malinterpreta todo lo que presuntamente se afirma en estas leyendas y los adapta a su modelo. También menciona que la costa oeste de América del Sur no era montañosa, lo que indica indicios de que la ciudad prehistórica de Tiahuanaco, en Bolivia, ahora a 12.500 pies sobre el nivel del mar, estaba al nivel del mar. Honestamente, espero que mis amigos geólogos y geofísicos no se estén partiendo de la risa o de la vergüenza. Habla de que América del Sur encuentra que los Andes no serán lo suficientemente altos como para detener el océano Pacífico. Se contradice a sí mismo. Básicamente lo que está haciendo es adivinar lo que va a pasar en el futuro. Solo les aporto un dato para desacreditar el invento de Thomas. Fuentes fidedignas sostienen que los Andes no existieron probablemente en el período Cretácico o antes. Estamos hablando de hace 250 millones de años atrás, es decir, hace muchísimo tiempo. Sin embargo, continúan hasta la actualidad. También nos habla de que la Tierra cambió de posición y los polos fueron donde está ahora hasta el Ecuador hace 7.000 años, y eso fue lo que causó el gran diluvio. Sé que dejaré a mucha gente decepcionada, pero hasta ahora no hay registro de un diluvio universal. No hay datación por carbono 14 de que algo así haya sucedido. Thomas afirma que el polo norte se movió hacia el sur y la cuenca sudanesa de África se desplazó hacia el polo norte. Pero de nuevo, no hay evidencia de que Sudán, en esa parte de África, tuviera un glaciar tan extenso como el Polo Sur, Antártida o el Polo Norte. Simplemente no existe. Esto quiere decir que Egipto estaría cubierto de hielo y nieve, y sabemos hasta por los registros egipcios que eso no es verdad. En la página 47 habla de que hace 11.500 años la bahía de Hudson y la zona opuesta al suroeste de Australia, ambos giraban en lados opuestos del Ecuador. Pero número 1, la bahía de Hudson no está donde está el eje de rotación, ni Australia nunca lo estuvo. Así que Thomas se equivoca. Está confundiendo los polos magnéticos con el eje de rotación. El polo norte permanece allí por unos 4.500 a 5.000 años. Experimenté y mostré esto en uno de los artículos de la revista donde demuestro cómo el campo magnético con magnetómetro se invierte. Si fuera lo que Thomas describe, iría hacia los lados y no se invertiría. Esto es lo que es. Se invierte totalmente. Es por eso que se llama una inversión polar. En las páginas 88 a 92 se cuelga de la ley de Boyle, que es que hay un patrón a la distancia de los planetas y se numeran de 1 a 7 u 8. Y lo que está tratando de decir aquí es que el cataclismo es causado por planetas o lunas que se acercan a la Tierra.
Honestamente, estas son teorías más arraigadas a Velikovsky, como Venus cambiando su órbita y cosas así. Para la física no hay evidencia de esto en absoluto. La astrofísica de esto no tiene sentido. Una vez más, Thomas mezcla pseudociencia con mitología y va perdiendo objetividad. Pero no lo olvidemos, esta clase de documentos, libros y teorías ficticias solo sirven para una cosa: engañarte, para que no sepas lo que pasa realmente. Y es otro intento más de encubrir la causa verdadera del cataclismo. En la página 111 habla sobre el momento del cataclismo y cómo todo el sistema solar pasa a través de una zona nula magnética en la Vía Láctea. Zona nula, es decir, el plano ecuatorial del centro de la Vía Láctea o galaxia, que solo se estima dónde está. Realmente no lo sabemos. Estas zonas nulas a veces se llaman popularmente zonas de inversión porque los campos magnéticos a ambos lados de las zonas nulas galácticas están en direcciones opuestas. En la página 112 se afirma que la corteza de la Tierra es libre de encontrar un nuevo equilibrio dinámico sobre el interior de la Tierra. Se desplaza en la dirección del desequilibrio de torsión que muestro que no existe. La corteza detecta que debe ir y encontrar un nuevo equilibrio. El detonante entonces es el paso de nuestro planeta a lo largo de todo el sistema solar a través de la zona magnética nula a escala galáctica, disminuyendo la energía MHD interior de la Tierra a un nivel tan bajo que la capa fundida poco profunda puede moverse. Esto lo dicen los astrónomos y según las estimaciones de los astrónomos, nuestro sistema solar cruzó por última vez el plano de la Vía Láctea hace unos 3 millones de años y no volveremos a hacerlo hasta dentro de 30 millones de años. Todo esto es puro y total sin sentido. Jan Thomas, tratando de encontrar algún tipo de ciclo que explique estas inversiones polares, y es una pena que no pudo hacerlo. Debería haberse dedicado a la ingeniería eléctrica y punto. También dice que los nuevos casquetes polares se forman en las zonas desplazadas hacia las regiones polares. Estos no estarán centrados con nuestro eje de rotación, así que se crea un nuevo desequilibrio creciente. Nada de esto es cierto. La razón principal por la que tenemos capas de hielo en el Polo Norte, en el Océano Ártico y la Antártida, es porque reciben la menor cantidad de luz solar, calor radiante. De hecho, durante 3 meses casi no reciben ninguno, y el ángulo de incidencia de la luz solar es tal que no derrite nada. Así que esa es la razón. Así que esta tontería que plantea Thomas es solo eso, pura tontería.